Chicos, muy buenos días. Con la bendición del Señor, les doy las gracias por estar aquí, viendo el video de la clase de biología. Hoy el tema específicamente a tratar será la teoría celular. Obviamente basados en ¿qué? En lo que es el concepto de célula como tal. El objetivo de la clase de hoy será mirar la importancia que tiene la teoría celular en nuestros medios y observar cómo la célula sigue siendo la base fundamental para todos los seres vivientes. Entonces, comencemos con nuestra clase. Teoría celular. Es la parte fundamental de la biología. Se entiende que si es la parte fundamental, va a estar basada en ¿qué? En lo que es el estudio de la célula. Y recordemos que la célula es la unidad funcional de todo ser vivo. Tenemos en cuenta dos aspectos. El primero, vamos hasta acá, cuando iniciamos el proceso de trabajo de la célula, debemos tener en cuenta quién fue quien la descubrió. Específicamente fue en 1665 cuando el científico Robert Hooke observó a través del microscopio una estructura de corcho. Entonces al mirarla encontró unas pequeñas celdillas que estaban juntas. Entonces determinó que así como esas celdillas estaban conformando lo que era la estructura de corcho, así también nosotros y todos los seres vivos, incluyendo plantas y animales, también estaríamos formados por células. Eso fue a lo que él denominó a esas celdillas células como tal. Luego, en 1664, aparece otro de nuestros importantes científicos, que es Antoine van Leeuwenhoek. Él, a través de sus experimentos, observó células vivas en ciertas estructuras, que fueron los protozoos, las bacterias, y observó a los espermatozoides por primera vez. Además de esto, lo que hizo fue que desarrolló el instrumento que iba a ayudarnos a ver pequeñas células, ¿cierto? Y que se denominó el microscopio. Luego, en 1839 y 1838, ¿sí? Específicamente entre esos 2 años, se desarrolla lo que es específicamente la teoría celular, que fue planteada por 2 de nuestros grandes científicos de la historia. El primero es Matthias Scheiden, quien era botánico, y el otro es Theodor Schwann, que era zoólogo. Recordemos que la botánica es el estudio de las plantas y que la zoología se dedica al estudio de los animales. Entonces Matthias Scheiden, a través de sus experimentos, concluyó que todas las plantas están formadas por células. Y Theodor Schwann también, a través de sus experimentos, concluyó que todos los animales están formados por células. Entonces, si observamos, ambos trabajaron a la par, pero sin darse cuenta de que tanto el uno como el otro estaban trabajando la misma idea. Luego se concluyó, ¿sí?, que todos los seres vivos están formados por células. Entonces, observemos lo que fueron los postulados de nuestra teoría celular. Encontramos primero que en 1831 aparece un científico que fue Robert Brown, y él descubrió que el núcleo, ¿cierto?, se encontraba dentro de las células. Sabemos que el núcleo es la parte funcional, es el cerebro dentro de la célula, quien le permite dar órdenes para que la célula realice diversas funciones, sobre todo para que trabaje con lo que es la síntesis de proteínas, lo que es el proceso de producción de energía, la producción de ATP, adenosintrifosfato. Entonces, el núcleo lo que hace es ser el cerebro y decirle a cada uno de los organelos qué es lo que tiene que realizar. Ahora, en 1851 aparece el científico Robert Remarque, y él, a través de sus estudios, concluyó que las células se empezaban a multiplicar por medio de una división, ¿sí? Una división celular. Iniciándose donde esta división celular, obviamente dentro del núcleo como tal. Luego aparece el científico Rudolf Virchow, y él da un aporte en 1855, que lo condujo a que toda célula se origina a partir de otras células ya preexistentes, es decir, a partir de otras células que ya se encuentren en los organismos. Y luego, en 1858,
descubrió lo que fue la patología celular, es decir, las enfermedades que pueden llegar a tener las células, ¿cierto? Y específicamente lo que concluyó es que se origina de la alteración de las células. Esas enfermedades que veremos a través de la clase en vivo y que profundizaremos en este tema, ¿cierto? Iban a estar relacionadas con la alteración de lo que eran las células. Luego, entonces, a partir de 1893, aparece el señor Oscar Herwin, quien reconoce lo que era la fusión entre el óvulo y el espermatozoide. Obviamente, ¿para qué? Sabemos que el óvulo y el espermatozoide son las células sexuales tanto del hombre como de la mujer, ¿cierto? Que en la fecundación que se realiza en el primer tercio de la trompa de falopio, el óvulo es fecundado, ¿cierto? Por un espermatozoide. Entonces aquí se reconoce lo que es la generación de vida, ¿cierto? Y esto es lo que origina la fecundación. Repito de nuevo, la fecundación se realiza en el primer tercio de las trompas de falopio. Ahora, en el siglo XIX aparece un científico muy importante que hemos reconocido y del cual hemos hablado durante todo el proceso de biología, que ha sido Louis Pasteur. Él hizo bastantes aportes y terminó planteando la teoría microbiana de lo que eran las enfermedades que iban a tener o que iban a presentar de pronto las alteraciones que iban a tener las células. Y específicamente propone microorganismos, ¿cierto? Estudió y analizó que eso se debía a microorganismos que eran los causantes de esta determinada enfermedad. Les dejo el mapa para que lo miren, lo observen y ya continuamos. Ok, chicos, entonces, para tener en cuenta, vamos a basarnos en que el estudio de lo que es la célula, ¿cierto?, va a ser la base para muchos estudios más. Y uno de estos estudios importantes que nos permiten seguir en este proceso de enseñanza es la genética. ¿En qué consiste la genética específicamente? Es la herencia de los caracteres, ¿sí? Si nos hemos dado cuenta, observamos que de pronto nosotros tenemos características tanto de nuestros padres, ¿cierto?, como de nuestras madres. O muchas veces esas características se han perdido. Entonces todas esas características, el color del cabello, la forma de los ojos, la forma de las cejas, forma de las uñas, ¿cierto?, el color de la piel, son características hereditarias. ¿De quiénes? De nuestros dos progenitores. Recordemos que en la genética sabemos que quien estudió tanto este tema y es considerado el padre de la genética fue el señor Gregorio Mendel. Él específicamente estableció 3 leyes. La primera, la ley de la segregación. La segunda, la ley de la uniformidad. Y la tercera, la ley de la transmisión independiente. Esas leyes, ¿para qué las realizó él? Específicamente porque son los principios que establecen cómo ocurre la herencia, específicamente en los seres vivos. Entonces, cuando hablamos de genética y hablamos de que es la herencia que se transmite por medio de los caracteres, ¿cierto? ¿Mediante qué? Sabemos que es mediante el ADN. ¿Qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico, por eso las iniciales. A de ácido, D desoxirribonucleico, el cual está formado por genes, ¿sí? Y a cada forma diferente es a lo que estamos llamando específicamente los alelos. Los alelos se manifiestan por lo que son los fenotipos, que son las características físicas. Los alelos pueden ser de 3 clases. Encontramos la primera clase, que es el carácter recesivo, la segunda, que es el carácter intermedio, y la tercera, que es el carácter dominante. Cada uno de estos caracteres y de las 3 leyes de Mendel, obviamente las vamos a estar intensificando en nuestras clases en vivo. Mediante lo que es la herencia de los caracteres, se pasa también una información a lo que es el ARN. ¿Qué significa ARN? Ácido ribonucleico, como sus mismas iniciales lo muestran. ¿Y qué es eso? Pues obviamente el ARN es el que contribuye a formar todo lo que son las proteínas. Entonces espero que este pequeño video les haya servido muchísimo
Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí. Dios los bendiga y los espero en la clase en vivo para seguir interiorizando y seguir con este proceso de aprendizaje que nos lleva a ser mejores personas cada día. Dios los bendiga.